Y amén. Bueno, agradecidos con Dios, como lo expresa nuestro pastor, eh, los milagros que día a día vemos en cada una de nuestras vidas. Y bueno, yo les quiero compartir hoy de un señor llamado Smith Wigglesworth. Nació en Meston, Inglaterra, el 8 de junio de 1859, de una familia muy humilde. Trabajaban en la agricultura. Él escuchó de un ejército de salvación que se mencionaba por esos días. Y él se fue de voluntario, que era un ejército de voluntarios creyentes. Buscaban apoyar a los necesitados. Ellos sentían la necesidad de alcanzar un mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, acompaña, se vincula a este grupo, a esta organización, y a los 17 años conoce a un hombre de Dios en una fábrica que lo acoge como aprendiz y que le enseñó el oficio de plomero. También le habló sobre lo que la Biblia enseña, lo mismo en agua. Pues con mucho gusto Smith obedeció y fue bautizado. Durante este tiempo, la segunda venida de Cristo. Con el tiempo, en 1877, cuando tenía él 18 años, decidió que era el momento de organizar su vida y depender de él. Continúa trabajando ya por su cuenta. El señor que decide darle trabajo, inicialmente duda, pero después lo contrata y lo acoge porque dice que encontró algo diferente en él. 2 años después, él cambia de ciudad, se va a vivir a Liverpool. En Liverpool consigue un trabajo, pero a su vez en su trabajo aprovecha sus tiempos para llevar el evangelio a los niños, infantes que tenían hambre, que estaban escasos de ropa. Él hace su mejor esfuerzo para alimentarlos y vestirlos con las ganancias de su empleo como plomero. También visitó hospitales. Dice el estudio que hicimos de él que oraba y ayunaba fervientemente, en especial los domingos inconversos. Fue invitado ya por su congregación, el Ejército de Salvación, el grupo al que él pertenecía, para hablar sobre sus experiencias, compartir la palabra de Dios a través de sus vivencias con las personas menos favorecidas. Fue también en esta época que el señor Smith observó con gran interés cómo una mujer joven, socialmente acomodada, adinerada, se presenta en una de las reuniones del Ejército de Salvación y entrega su vida al Señor. Su nombre era Mary Jane, pero las personas la llamaban Polly. El paso de los años, ellos inician un romance, terminan, nacen 5 hijos. La señora Polly muere un 1 de enero de 1913 y dice que generó uno de los dolores más profundos que pudo tener el señor Smith. A la edad de 48 años recibió el bautismo en el Espíritu y se convirtió en un cristiano único. Su temperamento y su forma de vivir cambiaron radicalmente. Fue llamado por Dios al ministerio evangelístico para predicar en las naciones y a partir de entonces trabajó con total independencia respecto de las denominaciones, pero con mucha cercanía y amor con los pastores e iglesias que le abrieron las puertas. Ministró grandes milagros, reuniones de sanidad, donde las personas buscaban ser sanas físicamente. Él decía que nada en el mundo puede fascinarnos tanto como estar cerca de Jesucristo. Me fascina lo que él dice. Nada en el mundo puede fascinarnos tanto como estar cerca de Jesucristo. Él era generoso. Hacía cenas, pero hacía énfasis en Lucas, 14:13, cuando decía, más cuando hagas banquete, llama a los pobres,
los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Dice que en esas cenas que él organizaba se convertían muchas personas al Señor Jesús. Finalmente, muere el 12 de marzo de 1947 a sus 87 años. Su mejor legado fue el ejemplo de su fe en el Señor Jesucristo, su amor por las almas y su insaciable búsqueda por la difusión del Evangelio y su comunión con el Espíritu Santo. Fascinante, fascinante la vida de este señor. Yo les dejo ahí la inquietud. Smith Wigglesworth, que Dios los lleve a buscar. Si quieren ver su biografía, es fascinante su historia. Dejo una frase, hay varias que él deja, una me llama la atención. Es necesario para nosotros tener el Espíritu Santo para que nos revele la palabra y nos traiga a la vida que es Cristo. Nunca podremos entender plenamente las maravillas de esta redención hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, y ya viendo aquí este hombre de Dios, tremendo siervo, la biografía es larga, yo hice ahí un resumen. Él estuvo enfermo, sufrió de la próstata y así nada lo detuvo, continuó predicando, buscando. Hacía reuniones constantemente, pero todo estaba relacionado con llevar ese mensaje a todas las personas. Y hoy el mensaje es, el Señor te está llamando, a ti, al que estás conectado, al que nos estás viendo, al que nos va a escuchar. Y vamos a la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Era la voz de Dios y oí que me decía, Ezequiel, hombre mortal, levántate que quiero hablar contigo. En ese momento sentí algo dentro de mí, me hacía levantarme. Perdón, en ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme y pude oír que Dios me daba este encargo. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas. Son un pueblo muy desobediente, se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. Voy a enviarte a ellos para que les digas lo que yo quiero que hagan. Es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes, pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no les tengas miedo ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes. Pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Para empezar, abre la boca y come lo que te voy a dar. Impresionante la forma en que el Señor tiene de comunicarse con nosotros de esa manera tan bonita. Tremendo personaje Ezequiel. Su nombre significa fortalecido por Dios. Creció en Jerusalén, sirvió como sacerdote en el templo y estaba entre el segundo grupo de cautivos llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín. Mientras estaba en Babilonia, se convirtió en un profeta de Dios. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de dicha ciudad, las profecías sobre las demás naciones, el juicio sobre el pueblo, el regreso de los exiliados y el futuro glorioso y la restauración de Israel. Le tocó a Ezequiel una parte un poco compleja. Ahí era cuando ya habían llevado una parte del pueblo del Señor, es la derrota del pueblo de Judá y adicional el exilio de Jerusalén. Predicar en esas condiciones, imagínense lo que le tocó a Ezequiel. Predicar en condiciones normales es muy chévere, pero predicar cuando es llevado el pueblo, cuando son desterrados, sacados de sus casas y llevados a lugares no tan cómodos, me parece que es un poco complicado predicar el evangelio en medio de corazones afectados y destruidos. Pero Ezequiel quería ayudar a que el pueblo aprendiera de sus fracasos. Tuvo la misión de hablar a un pueblo. Me causa curiosidad esto que encontré y dice que a un pueblo que creía ser el pueblo de Dios. O sea, es una creencia lo que ellos tenían en su cabeza, pero en realidad se encontraban en rebelión contra Dios.
tenían acá información, ellos creían que eran el pueblo de Dios, pero sus actitudes, sus acciones, lo que estaban haciendo era la total rebelión contra el Señor. Pero Ezequiel cumplió fielmente sus deberes y pronunció en ocasiones duras reprensiones por las graves infidelidades del pueblo y la corrupción que se vivía en ese momento. Buenísima la firmeza de Ezequiel. No se acomodó. En medio de las dificultades, no se acomodó. Dijo lo que Dios le envió a decir. Él entregó los mensajes de Dios con un lenguaje directo, para que todos pudieran entender, ya sea que escucharan o no, como dice ahí en Ezequiel 2:7. Pero Ezequiel recibió una advertencia de parte del Señor. Si él no advertía fielmente del castigo por no seguir a Dios, él sería el responsable por la sangre de quienes morían en sus pecados. Ahí lo encontramos en Ezequiel 33, versículos 8 y 9. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. Versículo 9. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. O sea, el Señor le asigna una tarea bien compleja a Ezequiel, ser centinela, ¿cierto? La versión de Google buscando la definición de centinela es aquel soldado militar u oficial que se encarga de vigilar o resguardar el lugar que le es asignado. Es decir, es el individuo que custodia, supervisa y defiende una posición. Tal vez nuestro pastor Hernán en medio de... y César también. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es el tema de prestar guardia? Y Ezequiel no dudó en su misión. Siguió las instrucciones de Dios y más bien por el contrario, tuvo una visión apasionada del juicio y la esperanza y él reflejaba la misma tristeza de Dios por los pecados del pueblo. La crudeza de sus juicios hay que interpretarla como un fruto de su convencimiento de la responsabilidad personal. El hombre se metió tanto en ese rol que el Señor le asignó. Dicen los estudios y los entendidos que a veces se pasaba un poco de revoluciones, pero ese era ese convencimiento que él tenía y esa responsabilidad de cumplirle al Señor por ese encargo tan bonito que le había hecho. Tuvo gran oposición en su vida, aunque él era obstinado con expresar ese deseo de que los malvados no murieran, porque fue el mensaje que el Señor le dio, sino que se convirtieran de sus malos caminos y vivieran. Pasó sufrimientos. Imagínense una nación en crisis, él siendo sacerdote, lo llevan cautivo, confusión a su alrededor total, pierde a su esposa, el Señor le da una prueba muy fuerte. Perdió a su esposa por orden del Señor y le dice, y no vas a hacer duelo. Complejo, ¿no? No sé si las pruebas nuestras son algo parecido. Pasó por otra prueba de inmovilidad. Imagínense que unos días le tocaba acostarse del costado derecho y otros días del costado izquierdo, solo porque tenía que primero obedecer al Señor, pero encontrar la manera de llamar atención para poder predicar el evangelio que le habían encargado, ser centinela. En otro momento quedó mudo. El Señor le dijo que le iba a pegar su lengua al paladar para que no pudiera hablar. No sé cómo te sientes hoy. No sé si te ha tocado algunas situaciones como las de Ezequiel. No sé si te sientes frustrado, si estás triste, si perdiste a un ser amado. Los que hemos perdido seres amados, cercanos, sabemos qué es eso. O si estás atravesando por un quebranto de salud, si tienes diferencias en este momento en tu matrimonio, tal vez dificultades con tus hijos. Yo solo te digo, y tengo la seguridad de que Él te ama y te está llamando. Él te llama. En el versículo 1, era la voz de Dios. Qué claridad la de Ezequiel. Tener la seguridad de quién le hablaba. Pero ¿qué estaba haciendo Ezequiel en ese momento? Orando, trabajando.
acostado tal vez. No sé dónde tú puedas escuchar la voz de Dios. Eso es un tema personal, cada uno sabemos. ¿A qué hora? Si de madrugada, si en la noche. La verdad es personal. ¿Saben dónde estaba Ezequiel? Él venía en ese momento de una visión y dice en el versículo, capítulo 1, el versículo 28, que él estaba rostro en tierra, porque en ese momento tenía contacto con el Señor. Había una visión que el Señor le estaba entregando y dice que Ezequiel pudo ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que lo llamó Ezequiel? ¿Cómo es tu nombre? Tus padres te pusieron un nombre, te bautizaron. Tal vez te pusieron Hernán, Ingrid, Juan, Zulma, Alejandra, Junior, Manuel, Hermes, Cleo, Jaime, Reina, Tránsito, César, Johnny, Clara, Danilo, eh, Elsie, Edgar, Elizabeth. Así nos llamaron, ese es nuestro nombre y así nos llama el Señor con nombre propio. Así nos habla Él con nombre propio, por nuestro propio nombre. Por eso los menciono y los que se me quedan, pongan su nombre, por favor. Pero Él quiere hablarte. A mí me agrada la forma de hablar del Señor. Le dice hombre mortal. De una vez lo acomoda, ¿no? Mortal es aquello que muere luego de haber vivido. Esa es la definición que nos da el Internet. Pero es por las dudas, ¿no? Le aclara Ezequiel. Tal vez hay personas que creemos que vamos a vivir mucho tiempo o pensamos que acá no estamos de paso, sino que vamos a tener no sé cuántos años y vamos a vivir, que la vida no es como la definición que dice que muere luego de haber vivido. Si no tenemos claro que estamos de paso, que el tiempo se pasa muy rápido y si no lo aprovechamos, si no lo disfrutamos, se pierde. El tiempo no es renovable. ¿Cuánto tiempo del que tienes lo dedicas a tu familia? Nosotros lo enseñamos, la familia es lo más importante. ¿Tienes tiempos especiales de verdad intencionales con tu esposa, con tu esposo? ¿Valoras esa herencia que Dios te entregó? ¿Tus hijos? ¿Tienes balance entre el tiempo de trabajo y el tiempo de tu casa? ¿Valoras a tus padres? Los que están vivos. Si no lo están, yo hago esta pregunta y es bonita, me parece a mí. ¿Valoras a tus suegros? Recuerda, son una bendición los suegros. Dios los usó para entregarte la mamá de tus hijos, el papá de tus hijos. De no ser por ellos, no tendrías la familia que hoy tienes. Yo hago un paréntesis ahí porque el Señor dice que honra al que honra. Yo sí reconozco y valoro a mi pastor, a Hernán. Él es un ejemplo. Don Jaime, la señora Reina y don Hermes y la señora Cleo reciben el amor de Hernán, de Ingrid. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Es bien utilizado? ¿En qué lo estás desperdiciando? Volvemos como la oración. Tú eres consciente si lo estás utilizando bien o si lo estás desperdiciando. Tan bonito el Señor nos ubica en nuestra realidad para podernos hablar, ¿no? Le dice, levántate, le dice a Ezequiel, que quiero hablar contigo. Lo llama, le dice, hombre mortal. O sea, por si queda algo de orgullo, entonces aclaramos las dudas, ¿no, Ezequiel? No, César, no, Junior, no, Juancho, Juan, cada uno en su... Quiero hablar contigo, te está diciendo el Señor. Y en ese momento sintió algo dentro de él que lo hizo levantarse. La Reina Valera dice, luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Qué bueno tener esa conversación con el Señor para que Él nos llene de su Espíritu Santo. Ese es el motivo de buscarlo. Que haya llenura, que haya unción, que Él nos permita comprender su preciosa y deliciosa palabra. Él quiere que le escuches, quiere hablarte. Pero será más fácil si tú le das en primer lugar, si lo buscas de todo corazón. Él no se fija en tus defectos o tus debilidades. Más bien, lo que sí tiene en cuenta es tu disposición para obedecer, tu perseverancia y tu fe. Y obedecer no es entender lo que Dios está haciendo.
Confía en Él. Romanos 11:29 nos dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Él te está llamando. ¿Y para qué te está llamando? Lleva un mensaje. Lleva el mensaje. Es un encargo. No es la familia. No son tus padres. Es el Señor mismo quien te está dando esa oportunidad de llevar un encargo. Ezequiel tuvo una visión que le reveló la absoluta perfección moral de Dios. ¿Recuerdan? Él cae rostro en tierra, dice, a adorar al Señor. Y tuvo una visión que le reveló la perfección moral de Dios, la santidad de Dios. Y ahí en ese momento estaba en medio de una sociedad corrupta. Tanto en Jerusalén como en Babilonia vivían en un contexto de desintegración, idolatría y falta de identidad. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿verdad? Nosotros no. El problema nuestro es otra cosa, es la pandemia, es el paro, ahora es la primera línea, o tal vez es todos los dineros que desvían los políticos, no todos. Entonces encontramos la excusa perfecta, pero es para no obedecer, o sea, estamos fijándonos en los distractores, porque la verdad es más fácil esquivar, es más fácil sacarle el cuerpo a la responsabilidad. Es suave, ¿verdad? Acomodarnos, amoldarnos. Pero es una responsabilidad lo que Dios te está encargando. Así que el Espíritu de Dios le dio a Ezequiel el poder para realizar su tarea que él le había encomendado. Creo que cuando Dios te llama a realizar una tarea, Él te dará el poder para llevar a cabo ese trabajo. En realidad, la obra de Dios solo se puede realizar con el poder de Dios. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Él te dará el poder para realizarlo. La mejor conclusión a la que puedes llegar es reconocer que por tus propias fuerzas no eres capaz de realizar la tarea que el Señor te ha asignado. Necesitamos el poder del Señor. En el versículo 3 y 4 dice, tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje. A los israelitas. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Fuerte esa versión. Por eso la escogí, porque me parece un poco fuerte. Hasta el día de hoy son así. Coloca tu nombre ahí donde dice, llevarás un mensaje. Entonces, Hernán, César, Danilo, Johnny, cada uno, Junior, Juan Manuel, Juan Pablo, llevarás de mi parte un mensaje a ahí cambiémosle los israelitas y pongámosle donde estamos, a los colombianos, si estamos en Bogotá, a los bogotanos, a los zipaquireños, a los de Sopó. Son un pueblo muy desobediente. Si hay algún hermano que nos escuche que está en otro país, coloca el nombre de su país, Venezuela, Ecuador, Argentina, en fin. A un pueblo desobediente, sin confianza, 3 generaciones rebeldes y necios nos muestra ahí el Señor. Póngase en esa situación. Tal vez los que atravesamos situaciones complejas en nuestras casas. El abuelo, el papá y el hijo. Ahí sencillo, simple. 3 nos nombra el Señor. Dice sus antepasados como ellos y sus hijos. Póngalo ahí sencillo. Toma trago, groseros, mentirosos, infieles, perezosos, amargados, pesimistas, que no valoran a sus esposas, no cumplen con sus responsabilidades. A ese pueblo el Señor nos está llamando que nosotros vayamos. Un pueblo que confía y pone su fe en objetos, en dioses mudos y sordos, que viven en religiosidad, que no aplican el diseño maravilloso y de orden para el matrimonio. Esposas que se toman el lugar de Dios, el lugar que Dios le ha dado a sus esposos. Familias que se hacen cómplices del pecado de sus hijos o de sus hijas. Les alcahuetean.
Saben que están en fornicación, que están en pecado, pero guardan silencio por temor a que se vayan de casa. Le quitamos el altar a nuestro Señor y le damos más importancia a otras cosas. ¿Saben qué? La tenía más fácil el rey David cuando se le juntaron los oprimidos, endeudados y amargados de espíritu, que la tarea que le tocó a Ezequiel. Yo le doy gracias a Dios porque acá sabemos que no hay personas así. Acá nos toca más fácil que a Ezequiel, gracias a Dios. Pero a ti, tú que estás viendo, el Señor te ha enviado como centinela. ¿Qué le tocó a Ezequiel? ¿O cuáles eran los centinelas en el pueblo judío? Tenía que montar guardia en la parte más alta y estar pendiente cuando se viera algún movimiento de parte de los enemigos. Él tenía que venir corriendo o hacer sonar la trompeta para avisarles que estaban cerca. Si el centinela no lo hacía, se hacía cargo de ese pueblo. Pero si el centinela les entregaba la misión, les entregaba el alerta, les daba el alerta, él ya se libraba de su responsabilidad. El Señor te ha enviado como centinela. Solo les tienes que avisar, no vivir por ellos ni hacer el trabajo de ellos. Solo cumplir el encargo de compartir el mensaje de salvación. Y lo dice la palabra, tal vez no te escuchen, pero ¿sabes qué? No te preocupes. Lo importante es que sepan que vas de parte del Señor y que lo haces con mucho amor. ¿Dónde identificas hoy esa necesidad? ¿En tu barrio? ¿En el trabajo? ¿Tal vez en el colegio de tus hijos? ¿Saben dónde yo he encontrado oportunidad? En las filas del banco. Porque hay uno sin querer escucha conversaciones, pero ahí uno abre una posibilidad de compartir. Tú la tienes, igual que yo. Si te decides, Dios mismo te va a respaldar, te dará la valentía y pondrá en ti las palabras. Lo mejor de todo es que tendrás una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo. Déjalo actuar. No importa si te escuchan o no, repito, no importa. Esa no es tu parte. Haz la tuya. Habla. Qué bueno sería, y sinceramente yo lo digo, hablando cuando ya no estemos, cuando nos hayamos ido, y la gente, las personas puedan decir que vieron en nosotros el mejor esfuerzo y que dimos lo mejor que pudimos para compartir el amor de Jesús. Que si Él viene pronto, cuando lo vean, traigan a su memoria ese alguien que les habló. La historia real es de un Dios que hará cualquier esfuerzo para perseguir a su pueblo y traerlo de regreso a Él. Lo último que Dios quiere para su pueblo es juicio. Dios prefiere perdonar que juzgar. Pero va a juzgar si es necesario. Debido a su persistente desobediencia, Dios les pregunta, en Ezequiel 18:23, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Lleva el mensaje. Les comparto algo. Mire, hace poco estuve en Chiquinquirá, el pueblo donde el Señor nos llevó hace un tiempo. Y en el negocio de mi madre llegan muchas personas. Ahí está cercano al occidente de Boyacá. Y yo conocí cuando vivía allá una persona que desafortunadamente cometía imprudencias graves, con armas. Y de pronto llega al negocio a que le prestáramos un servicio. Y yo les digo la verdad, Dios lo sabe. Yo le pedí perdón al Señor porque yo me alejé del hombre. Yo lo saludé simplemente de lejos, pero no tuve la valentía de acercarme. Le prestamos el servicio, él se va. 2 días después regresa una persona que es familiar de él y comentamos de esa persona, de ese personaje. Lo vamos a llamar Pablo, un nombre. Hablamos del tema de Pablo y él me dice, Pablo conoció al Señor. Yo le pregunto con asombro, ¿Pablo conoció del Señor? Dijo, él ya no carga armas. Él es un buen hombre hoy, está en ese proceso. Él vive en la zona esmeraldífera y, y hoy camina con el Señor. Les digo algo, yo tal vez lo hubiera echado al fuego,
Y trabajando en este versículo vino a mi corazón esa vivencia que el Señor me decía, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. No juzguemos a nadie. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Él quiere que nadie se pierda. Entonces, siempre hay un mensaje de esperanza. Siempre será un mensaje de esperanza. No, el mensaje no es de perdición, es de esperanza. El mensaje no es de infierno, es de esperanza. La vida de Ezequiel será el medio a través del cual Dios consuele y haga revivir la esperanza de su pueblo. Un pueblo destrozado en ese exilio en Babilonia. Dice que cuando la visión vino a Ezequiel estaba al borde de un río. Y ahí vine con quienes, estaba con los aburridos de su pueblo. Teniendo un cargo de sacerdote, estaba con los aburridos de su pueblo y les hablaba y no le creían. Todos creían que Jerusalén no sería destruida, que más bien ellos volverían. Y el Señor permitió muchas circunstancias, pero el objetivo era que volvieran a Él. Dios transformará por medio de su palabra al pueblo abandonado en una nación que manifieste al mundo entero su gloria. Dios está buscando personas como tú y como yo, que queramos aprender de su palabra, llevarla y transmitirla. Y podemos tener una reflexión sutil sobre la justicia en la comunidad, lo que yo les hablaba referente al Señor de Chiquinquirá. Nadie está totalmente asegurado en su justicia. No es lo que yo diga. Los impíos siempre tendrán la oportunidad de cambiar de vida. Y claro, cada uno va a responder por sí mismo. Pero esto muestra ese mensaje recurrente, profético y clásico que busca que los malos se conviertan y que los buenos no se corrompan. Al fin de cuentas, Dios quiere que todos se salven. En Ezequiel 18, del 31 y 32, dice, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo y vive, nos dice el Señor. Reconoce al Señor. Debemos conocer sus preceptos que generan justicia dentro de la comunidad, pero no como un conocimiento mecánico, sino que se fundamenta en convicciones personales, en un proceso de conversión, de purificación y transformación profunda. Ciertamente un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No automáticos, no religiosos, no, amor. ¿Cuánto ha durado nuestro proceso? Eso es lo que se necesita. Amor, amor, no juzgamiento, no perfección. En Ezequiel 34:30 dice, de ese modo sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo. Dice el Señor soberano, ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Las ovejas de mi prado, dice el Señor. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ezequiel nos muestra a todos que debemos ser obedientes al llamado de Dios en nuestra vida. Nos está diciendo el juicio viene y se cumplirá. Pero nosotros también podemos advertir a otros y compartir con ellos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. La Escritura nos descubre por medio de la vida de los profetas que el papel del hombre no es el del mero instrumento o mediador, sino que es ese sujeto privilegiado del cuidado amoroso divino. Cuando Dios nos habla, no solo nos comunica una buena noticia, sino que nos transforma desde la raíz. Cuando nos enfocamos en su grandeza, Él nos da las fuerzas para superar el pecado y reflejar su santidad. Enfoquémonos en su grandeza. Nos va a dar fuerzas para superar cada uno esa tentación que podemos tener, esa situación que hoy no nos permite sentirnos útiles para ese llamado que el Señor nos ha hecho. Y lo más lindo, Él nos permite reflejar su santidad. Eso llevó a Ezequiel de rodillas,
porque vio la gloria de Dios. Que tu hambre aumente por una intimidad renovada con un Dios que te anhela. Es Él el que te anhela. Acepta un nuevo enfoque y así vivir plenamente para su gloria. Del Señor que les hablé, de Smith Wigglesworth, es un ejemplo de fe concreta. Tenía una fuerte relación con el Señor Jesucristo. Le permitía transmitir un mensaje basado en amor. Hablaba a los corazones y los acercaba al Señor con un discernimiento admirable. Pero ¿saben qué basó su ministerio? En creer. La biografía dice que no sabía leer. Cuando se casó con su esposa, ella le enseñó a leer. ¿Cuál es tu limitante? ¿Saben cuál fue el único libro que él leyó? La Biblia. Pero el Señor trabaja a través de lo que tú crees en Él. La creencia que tú tengas es lo que te va a mover. A Smith no lo movía lo que él veía o lo que oía, lo movía su creencia. ¿Qué es lo que te está moviendo a ti hoy? ¿Saben qué me sorprendió a mí este señor? El amor por las personas. Y tenía una paciencia infinita para tratarlos. A pesar de que no tenían fe, continuaba, perseveraba con esa convicción definida en el poder del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo visitaba enfermos y era sanos, sin importar la fe que pudiera tener el enfermo, importaba lo que la persona que iba a llevar ese mensaje del Señor, eso era lo que importaba, ese corazón dispuesto. El cristiano debe actuar como consecuencia de lo que cree para recibir la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos dones que el Señor nos ha regalado, debemos tomar la iniciativa para activarlos por medio de la fe. Dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y claro, debemos ser conscientes de la oposición para el desarrollo de nuestro propósito, de nuestro ministerio. Por ello es muy importante nuestra relación con el Señor, para poder tener su revelación. Cuando algo no sale como lo hemos planificado y actuar con valentía, se necesita, esfuérzate y sé valiente, decía el Señor. Y claro, luchamos nuestra guerra espiritual, hay demonios que hay que echar fuera a través de la fe. Pero Dios responde a la fe, no a los métodos. Nada puede detener el plan de Dios para nuestras vidas. Lo repito, nada puede detener el plan de Dios para tu vida. Ni los comentarios malintencionados de las personas, ni los temas de salud tampoco te pueden desanimar. Al contrario, sigue escudriñando las escrituras con el fervor que da el Espíritu. Ser usado por Dios es un anhelo del corazón que vale la pena perseguir. Lo repito, ser usado por Dios es un anhelo del corazón que vale la pena perseguir. El desafío ahora ha pasado a nuestra generación. Y le hablo a mis hijos y le hablo a Juan, Cata, cuando escuches el mensaje. Ese desafío ha pasado a ustedes, a la nueva generación y a la generación de los que nos están escuchando. Y los que ya tenemos años no quiere decir que no, pero sí podemos hacer transferencia de valores a nuestros hijos, transferencia de principios a nuestros hijos. Nuestros hijos nos quieren ver en acción, nuestros hijos nos quieren ver viviendo un evangelio real. El desafío ha pasado ahora a nuestra generación. Dios convoca a hombres y mujeres para que vayamos a los lugares y transmitamos el poder del cielo. A ti te pregunto, ¿responderás al llamado de Dios? ¿Te atreverás solo a creer? ¿Se conmueve de tal manera tu corazón por las personas que tomes la palabra de Dios y salgas a servir? Encontré en Hebreos un versículo que me mueve. Es Hebreos 11, 33 y 34. Que se diga de nuestra generación: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Despierta el don que hay en ti. Invade tu hogar, tu comunidad y tu entorno con el poder de Dios. Que la voluntad del cielo se haga en la tierra a través de ti.
Y termino con Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nos está llamando. A ti te está llamando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites compartir y vivir teniéndote como el centro de nuestras vidas. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Te pedimos perdón por nuestro país, la tierra que nos has dado, Señor. Tal vez la hemos descuidado, bendito Dios. Pero hoy nos ponemos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con mis hermanos, los que están presentes aquí en esta reunión virtual, pero también los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar. Y nos ponemos de acuerdo para adorarte, Señor, para servirte solamente a ti. Y reconocemos, como nos enseña tu palabra, Señor, que no podemos servir a dos amos, porque tal vez inclinaremos la balanza hacia uno, Señor, y lo amaremos más a él y despreciaremos más al otro. Nosotros con claridad, Señor, te decimos que te serviremos solamente a ti. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que reveles a cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, en dónde deben, en qué área deben trabajar en sus vidas, qué hábitos tienen que dejar, Señor. Aclara, Padre, yo te clamo, Señor, que aclares, pero con tu amor, que nosotros no podemos disfrazar el pecado, que nos has llamado a tener una vida de integridad delante de ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, aviva los dones. Anhelamos, Señor, un bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Tú nos enseñas que tú pones tanto el querer como el hacer. Quita los temores, Padre precioso. Sabemos que no vienen de ti. Sabemos que tú no nos has dado espíritu de temor. Nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Danos la firmeza, Señor, para compartir el mensaje de amor que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos, vino a darnos. Que nosotros somos testigos, Señor, de esa transformación. Que nosotros somos testigos, evidenciamos el amor del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, Señor. Que podamos llevar ese mensaje de salvación, Señor. Que las personas puedan comprender que sí vamos a poder pasar la eternidad contigo. Señor, bendice el fruto de nuestras manos, Señor. Bendice nuestros trabajos, Señor. Bendice la salud de cada una de las familias aquí presentes. Pero también, Señor, tú nos dices, Pablo nos enseña que oremos por todas las personas, Señor. Y ponemos delante de ti, Señor. Yo te oro porque en esta semana, Señor, tú pongas delante de las familias, Dios, las personas a las cuales se les debe hablar, se les debe compartir, Señor. Pero comprendiendo que no es una carga, comprendiendo que es algo que debe salir de nosotros, de nuestro interior, por gratitud, por agradecimiento. Yo te oro, Señor, porque, como lo dice la película, uno más, Señor. Uno más, Señor. Una familia más, Señor. Como el soldado que salvaba y salvaba personas heridas, Señor. Yo sé que a nuestro entorno hay personas heridas, Señor. Quita el miedo, Señor, para que podamos ir por esos heridos, Dios. Obra en cada una de nuestras vidas, Señor.
Te oro por una unción especial de tu Espíritu Santo, Señor. Llena cada corazón, Señor. Afírmalos, Dios. Que ellos puedan sentir tu amor, bendito Rey. Que como Ezequiel, los estás llamando por su nombre. Señor Jesús, gracias porque nos dejaste claro que si nos paramos por ti acá en esta tierra, tú mismo nos vas a recibir, Señor. Te amamos, Señor. Padre, gracias porque entregaste a tu Hijo por amor a nosotros. Señor Jesucristo, gracias porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor Jesús, porque nos amaste y entregaste tu vida por amor a nosotros. Y no conforme con eso, Señor Jesús, dice tu palabra que clamaste al Padre, clamaste para que nos enviara el Espíritu Santo. Y el Padre nos entrega tu Espíritu Santo, pero lo envía con todo el poder del cielo para que nosotros podamos sentirnos útiles, amados y poder cumplir con ese encargo que nos has encomendado. Te bendecimos, Padre, y te reconocemos como el único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te bendecimos, Señor, porque nos dejaste una palabra escrita para nosotros poder comprender, entender y llevar el mensaje. Te entregamos el resto de día, permítenos disfrutar como familias en Cristo Jesús. Y te hemos orado, Señor, agradecidos porque sabemos que esta semana será diferente, Señor. Tendremos días diferentes. Te oro por aguas más profundas, Señor. Te oro por este ministerio maravilloso, un ministerio de amor, como lo dice nuestro pastor Hernán, Señor. Gracias porque hemos visto milagros, Señor. Y guíanos, Dios, danos dirección, la dirección tuya, Señor, para continuar extendiendo tu reino. Te amamos y te hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias.